a hacer un segundo ejemplo de cómo trabajar el efecto parallax, pero antes, eh, cuando estuve investigando acerca de este efecto, hay algunas recomendaciones y de lo que no se debe hacer y otro de lo que sí se debe hacer. Por eso les voy a hacer dos ejemplos. Bueno, acá esto viene de la parte de Google, de los developers de Google, que es lo que recomiendan a la hora de trabajar con elementos de efecto parallax. Hay algunos elementos que no deberíamos utilizar. Por ejemplo, nos recomiendan no utilizar eventos de scroll para un background position, para hacer la animación de parallax, que es algo que estuvimos haciendo en el ejemplo anterior. Al igual, si nos recomiendan utilizar una transformación 3D desde CSS, es decir, no hacer esa transformación desde JavaScript. Y en el caso de las personas que utilizan Safari para dispositivos móviles, por ejemplo, los iPhones o algunos iPads, eh, utilizar el elemento de sticky para el posición, ya que cuando hacen el efecto de scroll en un dispositivo móvil, entonces lo hacen con el dedo, no lo hacen con un mouse. Entonces ahí lo que puede suceder es que con el dedo eh, no se haga una translación suave, sino que el dedo va quedando pegado a la pantalla. Entonces por eso hay que utilizar el sticky para el position, en el caso si quieren que funcione en un iPhone. Bueno, entonces acá lo que habla es por qué no debemos usar un background position para el scroll. Y esto es debido a que cuando esto se hace, en la pantalla del navegador del cliente o de la persona que está visualizando la página, entonces se va dibujando cada elemento por cada frame. Aquí es lo que menciona, por cada frame o por cada cuadro, entonces se va dibujando ese elemento. Entonces, las pantallas de los dispositivos de computadoras personales o dispositivos móviles siempre trabajan a 60 frames por segundo, es decir, que cada segundo se estaría dibujando cada vez todo lo que está en la página. Lo que podría hacer es que si la página está demasiado cargada, entonces se vaya surgiendo problemas de eficiencia en el dispositivo, ya sea móvil o en el dispositivo de la computadora. Entonces por eso no nos recomiendan utilizar el background position. Mucho menos nos recomiendan utilizar JavaScript. Lo que estaba mencionando la semana anterior, JavaScript sobre todo, lo que se está tratando de hacer es de que ya no se use. Por eso todo lo que antes se hacía en JavaScript se está pasando para CSS. Igual hay cosas que no pueden pasarse a CSS. Entonces siempre se están quedando en JavaScript. Bye. Y lo que sí nos recomiendan hacer es lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Un overflow para el scroll, una perspectiva de origen y los elementos que vamos a hacer en este ejemplo que ya les voy a mostrar. Bye. Y esto es lo que menciona en el caso quiero ver, del iPhone. Bueno, más abajo está. Pero bueno, en este ejemplo lo que les voy a hacer, les voy a mostrar es no solamente que se vea para dos elementos, así como hicimos en el primer ejemplo, que había una imagen de fondo y había un texto enfrente. Acá vamos a trabajar con tres elementos. El primer elemento que sería la imagen de fondo, que se va a mover a una velocidad bastante lenta. Encima de ese va a aparecer una capa intermedia que va a tener un desplazamiento un poquito más rápido y el que va a ser más rápido va a ser la que esté enfrente. Pero todo esto sería desde la perspectiva del eje Z, ¿verdad? Es decir, una detrás, otra en medio y otra al frente. Sería algo así como lo que está acá para el eje Z, ¿verdad? Esto sería desde una perspectiva. Por lo general, desde el eje Z, por defecto, hay un elemento que aparece al frente que está a cero, todos los elementos están a cero. Entonces lo que podemos hacer es, ya sea que aparezcan al frente con elementos números positivos o que vayan
colocándose atrás con elementos negativos en el eje Z siempre. Y eso es lo que vamos a trabajar. Okay. Entonces, bueno, lo que les mencionaba para los iPhone es colocar un WebKit Sticky, ¿verdad? Eso va a funcionar nada más en los iPhone. En este caso, ya que vamos a hacer un ejemplo para una pantalla de escritorio, entonces no lo vamos a colocar. Pero si quisieran que funcionara en un iPhone, entonces le colocan un WebKit Sticky. Vamos a trabajar con 3 elementos gráficos. Esta sería la imagen de fondo. Esta sería la imagen que estaría al frente. Y esta sería la imagen que estaría en medio. Igual los enlaces, para no descargarlas, solo vamos a utilizar acá el URL que ya están ubicados en un repositorio de Amazon. Entonces más rápido van a cargar. Bye. Entonces vamos a ver el código. Vamos a tener que hacer una nueva página HTML acá. Siempre debería llevar estos elementos del header y del, bueno, hasta el body vamos a copiarlo. Acá. Y le vamos a colocar acá el doctype, el HTML, en el header le vamos a colocar el charset. Este le vamos a llamar, en vez de ejemplo parallax 1, le vamos a llamar ejemplo parallax 2. Siempre vamos a tener un CSS, vamos a crearlo ya de una vez. Vamos a definirle acá en el lenguaje CSS. Y lo vamos a colocar al mismo nivel. Para eso vamos a tener que hacer otra carpeta también acá. Lo vamos a guardar siempre en la clase número 16. Vamos a hacer otra carpeta y le vamos a llamar ejemplo 2. Vaya. Acá es donde vamos a guardar estos documentos. El HTML, que estaría en la carpeta del ejemplo 2. Igual el CSS, quiero ver, estaría en la misma carpeta y al mismo nivel. Acá. Este es el nombre que lo coloqué, mejor se lo voy a cambiar. No le cambié el nombre a ninguno de los dos. Le vamos a llamar a este index. Entonces ya no existe este archivo. Y al otro también le vamos a llamar estilo.css. Esto ya no lo vamos a usar. Acá estamos. Ok. En el caso de la primera página, perdón, de la página del ejemplo 2, vamos a utilizar acá un div, que sería donde va a encerrar a todos los elementos que se estarían viendo internamente en la página. Y le vamos a llamar a este envoltura base. Envoltura base, de esta manera. Es decir, dentro de estos elementos donde estarán las diferentes imágenes. Todo esto es por si tal vez no lo quieren hacer como una sola imagen de fondo en toda la página, sino que quieren hacer solamente en una parte de la página. Puede ser en un div, podría ser siempre manejando el modelo de caja, ¿verdad? Entonces, dentro de este div le vamos a colocar todos los elementos que estarán en el efecto parallax. Entonces, este le vamos a llamar contenedor parallax. De esta forma. Vale. Entonces, acá vamos a agregar las imágenes. Vamos a agregar una imagen de fondo, una imagen que esté al frente y una imagen que esté al medio. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la etiqueta image o img. Vamos a hacer referencia acá para una clase. Primero vamos a agregar la que esté de fondo y le vamos a llamar a esta imagen de fondo o background, podemos llamarle. De esta manera. El src vamos a ir a traerlo allá a la web y estaría definido. Vamos a hacer esto mismo para las 3 imágenes, ¿verdad? Entonces, acá están los códigos para las 3 imágenes.
Acá estaría para la imagen del medio o imagen, vamos a colocar la delantera. Delantera, ahí está. Es decir, no habría problema en el orden en el que las agreguemos. Siempre y cuando respetemos los elementos del eje Z, entonces no habría problema. Imagen que esté en medio mejor. Así. Bye. Entonces vamos a ver las URLs. Esta sería para la imagen de fondo. Este sería para la imagen que esté al frente o la imagen delantera le hemos llamado. Y para la imagen que esté atrás, esta de acá. Vale. Okay. Entonces ya tenemos acá el código para las 3 imágenes. Nada más faltaría acá o restaría colocarle cerrar el body y cerrar el HTML. De esta forma. Ya tenemos la página HTML completa. Ahora vamos a definir el estilo. El primero sería el de la envoltura base, este de acá. Ya que no le vamos a colocar texto, sino que puramente de imágenes para ver el efecto. En este caso sería de 3 elementos. Vale. Acá vamos a empezar a usar el elemento de display y en vez de un inline le vamos a colocar un flex. De esta manera. Vamos a colocar el contenido que esté al centro. Entonces, esto sería una alternativa, el contenido justificado al centro. Acá vamos a alinear los elementos. Lo podríamos hacer con un text align. También existe un elemento que se llama align items, este de acá. Y también lo podemos colocar al centro o en diferentes elementos. Todo esto funcionaría siempre y cuando nosotros le hayamos colocado acá un flex en el display. Entonces lo vamos a colocar al centro. Para que funcione a este div le vamos a colocar una altura de 500 para que tenga el efecto de scroll, ya que la imagen que les he compartido creo que es de, no sé si es de 700 u 800 de la altura. Entonces si le colocamos que esté a la altura de toda la imagen, entonces no podríamos hacer un scroll, ¿verdad? Entonces por eso lo vamos a dejar más bajo que la altura de la imagen. Vamos a definir el siguiente elemento, que es el contenedor del contenedor parallax, este de acá. Esta sería la siguiente clase que vamos a definir. Acá le vamos a agregar diferentes elementos. En primer lugar, la posición se la vamos a colocar en relativa. Vamos a darle un ancho que cubra todo, que cubra todo el ancho del elemento. Entonces le bajamos al 100%. Igual a la altura, la vamos a dejar de 100%. Acá faltó el punto y coma. La altura dijimos que al 100%. Ya que hemos definido esto, entonces empezamos a hacer el overflow, así como hicimos en el ejemplo anterior, un overflow en el eje X, se lo vamos a dejar de oculto. Y como nos recomendaban en el documento de desarrolladores de Google, en el eje Y, ahí vamos a usar el scroll, ¿verdad? Es decir, donde no vamos a usar scroll es con JavaScript, ya que ahí se dibuja 60 veces por segundo en la pantalla. Imagínense en el ejemplo anterior si hubiéramos hecho con JavaScript 60 veces una imagen 4K, sería bastante difícil para el procesador, aunque los procesadores de hoy en día aguantan con todo eso, pero lo ideal es que no saturemos a la máquina del cliente.
Okay, vamos a dejarlo en perspectiva de 8 píxeles para que trabajemos con 8 píxeles de profundidad para las imágenes. En este caso también vamos a definir la perspectiva del origen acá en 0%, que empieza desde el punto 0.0, 0,0, perdón. Okay. Ahora, para estas imágenes que definimos acá, que sería imagen background, las vamos a empezar a colocar acá en el HTML, perdón, en el CSS. Esto lo haríamos para los tres, es decir, las tres van a funcionar de la misma forma. Sería acá la imagen delantera también. Entonces, todo esto lo podemos ir separando por coma, así como hicimos en el ejemplo anterior también. Siempre y cuando respetando que lleve el punto de la clase CSS. Y el otro sería imagen medio. De esta manera. En el caso de las imágenes, a las tres les vamos a colocar una posición, en vez de relativa, la vamos a colocar absoluta o absolute. Y la transformación, en este caso, ya que estaría, se lo vamos a colocar desde el origen, transformar desde el origen, se lo vamos a colocar para el eje X en 0 y para el eje Y, es decir, el eje vertical, se lo vamos a colocar a 50%. Es decir, que ya vaya modificando su posición de mitad en mitad. Vale. Ahora, para la imagen de fondo, que es la que se estaría moviendo más de una forma más lenta, a le vamos a agregar un efecto de translación en el eje Z, en este caso, de esta manera, un efecto de translación de 0 píxeles. Y la escala se la vamos a dejar más bajita, ¿verdad? A 1 píxel. Vale. Ahora, para las imágenes que están adelante, a le vamos a colocar en el elemento top que aparezca, en este caso, más abajo, ¿no? Entonces, vamos a colocar unos 150 píxeles para la transformación. También le vamos a colocar acá en el eje Z. Le vamos a colocar acá que aparezca ya 5 píxeles más adelante, es decir, más al frente, ¿verdad? Ya que esta estaría en la parte delantera. Y acá le vamos a colocar una escala. Pongámosle el 0.375. Le colocaríamos a la mitad de lo que le coloquemos a la imagen de en medio, ¿verdad? Entonces, a la imagen de en medio vamos a colocarle, vamos a copiar esto mismo acá. Esta estaría un poquito más arriba, entonces dejémosela a 125 píxeles, la distancia de la parte superior de la página hacia el centro. En este caso sería de la parte superior del contenedor. Acá en la translación, esta se la vamos a colocar un poquito más atrás de la imagen delantera, entonces coloquémosela a unos 2 píxeles. Entonces esta estaría por default a 0 píxeles, bueno, no por default, sino que ya se lo definimos a 0 píxeles, esta estaría 2 y esta estaría 5. En el caso de la escala, para que se mueva a una velocidad un poquito más lenta que la anterior, coloquémosla a 0.75. Sería al doble de esta, ¿verdad? Al doble de la escala de la imagen delantera. Vale. Bueno, vamos a ver si no funciona. Este es el ejemplo 2, sí, acá está. Entonces, si nosotros vamos haciendo, así funciona. Vamos haciendo el elemento de scroll. Entonces vemos que la imagen que está al frente, que sería la imagen delantera, ya va moviéndose a una velocidad
al doble de rápido que esta de acá. O sea, las tres están a diferentes velocidades. En la primera estaría en el punto cero del eje Z de profundidad. La delantera, que sería las estrellas, estaría en 5 píxeles hacia el frente y esta estaría en el medio, es decir, entre estos dos puntos de 2 píxeles. Vale. Igual la velocidad estaría definida por estos elementos de la escala, ¿verdad? Y ahí vamos entonces que podríamos no solamente funcionar entre dos elementos, sino que podría funcionar en este caso entre tres. De igual forma, no es necesario que sea de la imagen de fondo de una página completa, sino que puede ser en este caso de la imagen de fondo de un div o de una caja, ¿verdad? Así como lo hemos hecho acá. Vale. Entonces ahí estaría demostrado con dos formas diferentes, pero siempre trabajando con Overflow y los elementos del eje Z, de cómo poder hacer una página utilizando elementos parallax. Así como hicimos acá, elementos parallax, por ejemplo, una imagen de fondo para toda una sección, como puede ser de una imagen un poquito más pequeña para una caja chiquita, así como esta. Ok, entonces terminaríamos para el segundo ejemplo de cómo utilizar efectos parallax.